Vamos a platicar sobre el libro Hinduismo para la vida moderna. Desde hace ya varios años, pero últimamente con más intensidad, hemos adoptado ciertos vocablos y prácticas que tienen su origen en la India. Por ejemplo, la palabra gurú, el karma, la práctica de posturas de yoga, etcétera. Pero obviamente al adoptarlas las hemos tropicalizado. Por ejemplo, gurú significa un maestro espiritual, el que te lleva de la oscuridad a la luz. Y aquí ya lo utilizamos el gurú de la moda, el gurú de la tecnología, el gurú de la mercadotecnia, etc. Y lo mismo pasa con los demás, con el término karma, con la práctica de yoga. Tomamos la práctica y de repente hay un boom y surgen miles de estilos de yoga, de los cuales hablaremos un poquito. Entonces, lo interesante de este libro es que el autor, Narem Herrero, es un yogi nacido en una familia de yogis, pero que viven en el occidente. Nada más que Narem ha tenido maestros de la India, entonces conoce muy bien como la base, la tradición de la India. Entonces tiene esta visión, teniendo contacto con esta base de la tradición y esta parte occidental. Esto lo hace interesante. Entonces, aunque sea por una cuestión cultural o si eres un practicante de yoga, es una buena referencia para conocer ciertas cosas que a lo mejor practicas o has escuchado, pero que no tienes un conocimiento de ellas. El libro se divide en varios capítulos que van tocando diferentes temas. El primer capítulo es el sonido, después viene la práctica de yoga, la filosofía, sadhana, que quiere decir tu práctica personal, y celebraciones. Primero vamos a aclarar un poquito. Hinduismo, el término hinduismo es un término que se acuña en Occidente y sirve para designar los pueblos que habitaron la región del Indostán, y también es un término que sirve para englobar una serie de religiones o prácticas religiosas. El autor nos dice que el enfoque de él al hacer el libro no es el enfoque religioso, aunque al final del libro tiene esta sección de celebraciones donde nos va a hablar de rituales, ritos que se hacen para festejar diferentes deidades, y explica un poco cómo es, lo puedes tomar como un dato cultural, sino que él lo toma como un trabajo espiritual de la persona, y en base a eso desarrolla el libro. Entonces, cada uno de los capítulos nos va a tocar diferentes cosas dentro del tema global, y no es como un estudio profundo de cada tema, es para conocerlo. Así que si estás empezando, adentrarte en estas cosas, o como te repito, nada más por dato cultural, es interesante conocerlo. En el capítulo primero del sonido nos dice cómo en la tradición de la India el sonido es la base de la creación. La vibración del sonido es lo que crea la materia. Y dentro de esta vibración del sonido tenemos como el mantra más importante, que es el Om,
que no es OM, sino es AUM, porque representa tres cualidades o tres procesos de la creación, que es la creación en sí, el sostenimiento y la transformación, entre otras cosas. Nos habla entonces también de los mantras, que es otra práctica que se ha comenzado a hacer popular. Nos explica qué es un mantra, nos recalca que no es como una creación humana, sino los sabios de la India recibieron esos mantras. Entonces la importancia del mantra radica en el poder de la vibración que tiene. Y viene muy a colación con la importancia que se le da al sonido como el origen de la creación. Nos habla también de otro mantra que es muy conocido, muy popular también en la India, que es el Gayatri Mantra, y nos dice que es una representación o manifestación sonora de la luz. Para la tradición hindú, el sol, la luz es muy importante. Prueba de ello está, por ejemplo, en los calentamientos que se hacen en la práctica de yoga, se llaman saludos al sol. Y tienen muchas cosas como relacionadas con esta parte solar y de la luz. Nos habla también un poco el significado de Namaste como un saludo. Aquí se le ha dado como una interpretación mucho más larga. Mi ser interior saluda a tu ser interior y lo honra, etc. Namaste es un saludo y una forma más formal de saludar es Namaskaram. Vienen otras cosas en cada capítulo. Voy a hacer un pequeño resumen de algunas de las cosas que considero importantes. Después viene el capítulo del yoga. Yoga, lejos de lo que pensamos que es aquí en Occidente, es una práctica integral que algunos consideran una ciencia. ¿Por qué? Porque consta de una serie de 8 pasos que, siguiéndolos de manera disciplinada y constante, logran un resultado específico. Ese resultado específico es el estado de yoga o el estado de la unión. Entonces, aquí, como mencionábamos, en Occidente se tomó la práctica de posturas de yoga, que es solo uno de los 8 pasos, y de ahí emergieron una infinidad de prácticas cuando fue creciendo la popularidad de la práctica de yoga. Así que fueron apareciendo cosas diferentes como, por ejemplo, el yoga de la risa, el yoga de la cerveza, el yoga de la mascota, el yoga de etcétera, etcétera. Cosas que a lo mejor poco o nada tienen que ver en realidad con el yoga. Un punto interesante que destaca y en el que estoy de acuerdo es que para que algo se designe como práctica de yoga, tiene que tener al menos un nexo, un contacto con el fundamento, con la tradición original del yoga. Si no, pues el nombre de yoga se vuelve nada más como un nombre de mercadotecnia para atraer a la gente, ¿no? Y esto lo recalca porque es bueno tener cierta creatividad o cierta apertura a la hora de la práctica, ¿sí? Pero no tanto que se aleje de las mismas bases, entonces deja de ser eso que anuncia que es. Nos habla de la postura de Shavasana. Es una postura que tradicionalmente se hace al final de la práctica de yoga y que tiene un sentido y muchas veces se menosprecia. La práctica de Shavasana permite no solo al cuerpo relajarse, sino que permite la integración de todo lo que se movió por dentro a nivel físico, energético, etc. Y Shavasana significa postura del cadáver
porque es una práctica no solo de relajación, sino también de desapego. Los cadáveres no tienen apego a nada, pues ya partieron, ¿no? Entonces no solo se trata de mantenerte inmóvil, sino y relajarte, sino tratar de desapegarte de tus pensamientos y de todo lo que está sucediendo. Nada más estar inmóvil y quieto. Y eso en general para nosotros resulta muy difícil porque estamos acostumbrados a esta ideología de hacer, lograr, etc. Entonces es un aprendizaje, una enseñanza que tiene, va más allá de la postura. También nos recuerda que en algún momento nuestra experiencia en este plano va a terminar para afrontar la vida de una manera diferente. No tenemos como la inmortalidad. Nuestro tiempo es limitado, así que es importante enfocarnos en lo que realmente importa para nosotros. En la parte de filosofía nos habla un poco de uno de los principios éticos que están más relacionados con el yoga, que es ahimsa, es la no violencia. Esto es parte de los yamas que forman junto con los niyamas pues la base ética de la práctica del yoga. En base a esto, a esta práctica de no violencia, nos habla un poco de adoptar una nutrición vegetariana. Y esto es no solo, él da una explicación con ciertas bases fisiológicas y esta parte también de la no violencia, tanto a los animales como al planeta. Y nos da las razones por qué la producción o los estudios que han hecho de por qué la producción de 1 kilo de carne supone algo más pesado para el planeta que pues la producción de algún vegetal, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, vuelve no a ser tan riguroso y sugiere que si para ti es importante consumir carne o alimentos animales, hagas la práctica de al menos un día de no comer para que sientas el efecto que surge en ti y se reduzca el impacto que tiene la producción de carne en el planeta. Otra cosa importante es, hay como esta tendencia de la gente que es vegetariano o vegana de como proclamar que tienen cierta conciencia más elevada por ser vegetarianos o veganos, y pues esto no tiene mucho de base. Nos habla de un aspecto bien importante dentro de la filosofía, que es el Dharma. El Dharma significa lo correcto, y el Dharma es lo que sostiene el balance, el equilibrio del universo. Entonces, según la filosofía hindú, todos tenemos un Dharma, nuestro Dharma propio, personal, y en la medida en que nosotros cumplimos con ese Dharma, estamos contribuyendo a el equilibrio, a la armonía general y global. Entonces, esto es bien interesante porque nos ubica en un papel en el que lo que hacemos sí impacta en la unidad, en el total y en el global. Después nos habla un poco de el sadhana o la práctica personal, y dentro de la práctica personal en la tradición hay 2 columnas fundamentales, que una es la práctica en sí y la otra es el desapego. Él no habla del desapego, habla de la práctica en sí y adiciona un elemento que es que la práctica sea gozosa, es decir, que encuentres satisfacción, alegría al hacer tu práctica,
aunque por experiencia personal a veces no es fácil encontrar ese gozo. Hay periodos en la que la práctica es un reto. En esos periodos te tienes que afianzar a tu disciplina para seguir en la práctica, porque para que la yoga funcione necesitas hacer una práctica constante y durante largo tiempo. Nos habla un poco de de la yoga de la devoción, que es la creencia en un ser superior, en algo superior a ti. Y dentro de esta práctica de la devoción, pues está la práctica de Kirtan, que también se ha vuelto popular aquí en Occidente, que es los cantos sagrados, practicar cantos sagrados. Y en muchos textos tradicionales de la India, como por ejemplo el Bhagavad Gita, aunque no lo menciona aquí, esta práctica devocional es como el camino más sencillo para llegar al objetivo del yoga, porque es el camino como más accesible para todos. A veces la práctica de los 8 pasos del yoga, que sería el Raya Yoga, resulta un poco difícil porque supone lograr cierto control de la mente. En cambio, las emociones y el amor es algo que está muy accesible a todos, entonces esta parte del yoga devocional es como el camino más fácil del yoga. Termina el libro con mencionando algunas celebraciones que se hacen en la India. Esto, pues, si no eres practicante, es un mero dato cultural para conocer qué festejos hay, cómo se llevan a cabo, con qué están relacionados, etc. El libro, como te menciono, es una buena referencia para saber cuáles son las bases de muchas de las cosas que practicamos, hacemos o decimos, pero no tenemos mucha idea real de qué son. Y viene acompañado el libro con muchas referencias a historias, mitos, relatos que enriquecen el texto, y también varias ilustraciones. Es un libro recomendable. Te digo, no profundiza en los temas, pero sí te da una idea. Otra cosa que noté es que pareciera que dentro de cada capítulo, los subcapítulos o los apartados del capítulo, pareciera que son como artículos escritos que después fueron como reunidos y divididos en ciertos temas para formar el libro. Entonces, si a ti te interesa o te recomiendo estos temas, te recomiendo el libro Hinduismo para la vida moderna.